Hola de nuevo. Qué bueno que estás de regreso. Vamos a continuar con el mensaje que Dios tiene para ti. Así que toma tu Biblia y prepárate para escuchar algo que cambiará tu vida. Y cuando sepultaron al Señor Jesús, en Marcos 15:49 dice que fue hasta allí. Y María Magdalena y otras mujeres miraron dónde le ponían, dónde le sepultaron. Hermanos, hasta ese momento lo bajaron, lo descolgaron al Señor Jesús, José de Arimatea y otro hombre. Lo envolvieron en una sábana. No sé cómo lo llevaron hasta el lugar donde lo sepultaron, tal vez cargándolo entre cuatro, tal vez en una tabla, tal vez lo pusieron en una carreta y lo llevaron hasta aquel lugar. No sabemos, la Biblia no da detalles. Pero todo ese trayecto también lo acompañó Magdalena. Era toda la fidelidad que tenía el Señor Jesús, que sabiendo que ya estaba muerto, acompañaba a Cristo. Y luego, hermanos, el primer día de la semana, en Marcos 16, dice que compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesús el primer día de la semana. Y en Juan 20 dice que todavía era la mañana oscura cuando salieron hacia el sepulcro para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y quizás pudiéramos seguir ahondando más y más en la vida de ella, y viendo detalles y viendo más servicios que dio al Señor Jesús. Y tal ejemplo de compromiso y de servicio al Señor Jesús, hermanos, ¿qué puede impactar en la vida nuestra en ese momento? Hoy nosotros, hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a comprometernos y a servir al Señor Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, de los talentos, de los dones que Dios nos ha dado para servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos servir al Señor Jesús? Y una de las formas que el Señor Jesús pidió, y fue el mandato más importante que dio, es compartir el mensaje de salvación, hacer discípulos. Y esa es la evangelización, hermanos, lo que debe ocupar nuestra vida de servicio al Señor como punto prioritario. ¿Cómo vamos a compartir la palabra de Dios con las personas que nos rodean? Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo el Señor Jesús, cuando iba de un lugar a otro llevando la palabra de Dios, y cómo el apóstol Pablo y todos los predicadores y todos los misioneros primero llegan a algún lugar y establecen una relación de amistad con las personas. Y empiezan a tener una amistad con esas personas, y luego empiezan a compartir la palabra de Dios con ellos. ¿Quiénes? Si son personas desconocidas, pero si son personas conocidas, si son familiares nuestros, con los que ya tenemos una relación de familiaridad, podemos compartir con ellos la palabra de Dios. Y si son nuestros amigos o compañeros de trabajo, que ya tenemos una relación de trabajo o de amistad, es la oportunidad con la que podemos hablar con ellos y presentarles el mensaje de salvación. Si son nuestros vecinos y no tenemos amistad con el vecino de al lado, entonces iniciemos una amistad con el vecino y compartamos el mensaje de salvación. Si vamos a salir aquí alrededor del templo a compartir la palabra de Dios, debemos tener una amistad con las personas que nos rodean. Entonces podemos entablar una amistad con ellos y presentarles el mensaje de salvación. A veces pensamos, hermanos, que a la primera vez ya la gente va a venir y se va a congregar, y no es así. Porque tienen ideas, porque tienen creencias, porque han vivido en un ambiente fuera del cristianismo. Por eso es que hay que insistir. A veces invitamos a alguien y viene y pensamos que vino, y a veces hasta hace profesión de fe, pensamos que es suficiente, y no es así, hermanos.
Tenemos que insistir y tenemos que volver y tenemos que seguir invitando. Tenemos que insistir. A veces se hace trabajo de apoyar a alguna persona en sus casas. Y a veces ha habido grupos de hermanos, de jóvenes que van a la casa de una persona y le dicen, ¿qué necesita aquí de servicio? Pues que me corten el pasto. Y le cortan el pasto y recogen la basura y todo. Pero ya no vuelven. Es necesario entonces al siguiente día, ¿en qué podemos servirle ahora? Pues ahora no necesito nada. Pero podemos compartirle este pasaje de la palabra de Dios. Y a la siguiente semana otra vez, ¿necesita un apoyo, una ayuda? Pues sí, que me barran aquí la calle. Pues barremos la calle y le compartimos un pasaje. Y a la siguiente semana otra vez, y a la siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que la persona pueda ir aprendiendo la palabra de Dios. Y saben que el trabajo no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Él es el que convence a las personas. ¿Y cuándo las va a convencer? No sabemos. Nuestro trabajo es seguirlos invitando. A veces hemos invitado a alguna persona a nuestro hogar, algún vecino, y pensamos que como que ya le leímos la palabra de Dios y oramos ya la persona va. Y no es así. Tenemos que volver a invitar a ese vecino. Tenemos que volver a hablar con ese vecino. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Y si finalmente, después de años, esa persona no cree, no recibe, no está dispuesta a asistir, a convertirse, no es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad del Espíritu Santo o de la persona si no quiso creer. Nuestro trabajo es insistir. Por eso, amados hermanos, el trabajo evangelístico, el trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación, no es el trabajo rápido y fácil. Por supuesto que no. Es el trabajo de persistir en compartir las buenas nuevas de salvación con las personas que todavía no conocen a Cristo una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y las veces que el Señor nos dé la oportunidad. Finalmente les digo, Él hace la obra. Ese es el primer servicio que podemos dar al Señor a través de las personas. Pero también a través de la iglesia, hermanos, podemos servir al Señor. Y hay ministerios y comisiones en donde nosotros nos anotamos para servir al Señor. Entonces es la oportunidad que Dios nos está dando también para servir dentro de la iglesia, dentro de la iglesia con los hermanos. Y les decía, hay ministerios y comisiones, y algunas comisiones ya han estado elaborando sus planes, y algunos ministerios y otros lo van a estar haciendo. Todo ello, hermanos, es parte del servicio que damos al Señor. Alguien puede decir, bueno, salir a las calles a hablar con la gente no es hacer discípulos, pero es parte. Hacer esto o lo otro, ir a prestar un servicio a una persona y presentarle el mensaje de salvación, no es hacer discípulos. No, pero es parte de. Y uniendo todo, hermanos, llega el momento en que podemos hacer discípulos del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, les invito a que participemos en cada una de estas áreas que el Señor nos ha llamado, por gratitud a nuestro Dios, teniendo como ejemplo a esta mujer llamada María Magdalena. Y quiero pasar a un segundo pensamiento, hermanos, y trataré de ser breve. Gracias. Y esta es la adoración a Cristo, y esa es el capítulo 7. Dice la Biblia que un fariseo, allí en el tiempo del Señor Jesús, que eran personas que estaban siempre en contra de lo que el Señor Jesús decía,
se constituyeron enemigos del Señor y lo señalaban, lo acusaban, trataban siempre de hacerlo caer en algún error y estorbaban siempre en el ministerio que el Señor Jesús realizaba. Sin embargo, dice en este pasaje que uno de esas personas invitó al Señor Jesús a que viniera a su casa a comer. Y les decía que leían el comentario de Matthew Henry, que decía que por lo que dice la Biblia, había estado insistiéndole al Señor Jesús que viniera a comer y que viniera a comer a su casa, por el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Finalmente el Señor Jesús está ahí en la casa de aquel fariseo y está comiendo con él, conversando, tal vez enseñando, tal vez predicando. Y en ese tiempo, en aquellos lugares, las mesas no eran altas como las que tenemos hoy. Eran mesas bajas, chaparritas. Y la gente para comer se sentaba en un cojín o en un diván y estaban prácticamente recostados a un lado de la mesa y ahí comían, así comían. Y dice la Biblia que estando ahí el Señor Jesús comiendo con aquel fariseo, entró una mujer trayendo un perfume en un frasco de alabastro. Y dice la Biblia que se sentó a los pies del Señor Jesús, a espaldas del Señor Jesús, y empezó a derramar el perfume o el ungüento que traía en los pies del Señor Jesús. El alabastro, hermanos, era un material que se hacía con varios compuestos, varios elementos, y se utilizaba precisamente para traer o para tener ahí perfume o ungüentos. Y eran ungüentos muy valiosos. Generalmente se asociaban a la riqueza y a la belleza. Y ese ungüento y ese perfume se utilizaba para ponerse en la cabeza, en el cabello, especialmente las mujeres, y era una especie de acondicionador del cabello, de lo que hoy se llama acondicionador, ese ungüento, y lo ponían en la cabeza para peinarse, para perfumarse, pero no se lo ponían en los pies. Pero ella vino y ungió al Señor Jesús con ese perfume, que era, por cierto, dice la Biblia, dice los comentaristas, muy caro. Y hay un pasaje en donde dice que era de muy alto precio. Y entonces lo puso en los pies del Señor Jesús, lo derramó o lo estuvo derramando en los pies del Señor Jesús. ¿Saben lo que hizo con esto esa mujer? Dice la Biblia que el fariseo dijo que era una mujer pecadora y que así la estigmatizaban y así la conocían en aquel lugar como una mujer pecadora. Pero cuando vino y derramó el aceite en los pies del Señor Jesús, en ese momento ella estaba tomando la decisión y estaba rompiendo con su pasado, con el pasado pecaminoso, con el pasado como hubiera sido, de errores, de fallas, de equivocaciones, como hubiera sido. Estaba rompiendo con el pasado, porque ese ungüento que utilizaba con propósitos no buenos, estaba ahí derramándolo a los pies del Señor Jesús y diciendo: esto que representa de alguna manera la acción que yo hago o el pecado en que yo vivo, lo estoy rompiendo, lo estoy acabando, no quiero más esta vida, estoy terminando con esta vida, y ahora mi vida es una vida de consagración y de adoración a Dios. Tanto así que el remordimiento le hacía que estuviera llorando y derramaba sus lágrimas en los pies del Señor Jesús. Y fue tanta así su humillación que con su propio cabello secaba los pies del Señor Jesús como si fuera una toalla. Estaba secando los pies del Señor Jesús. Nadie derramaba un ungüento tan valioso en los pies, ni nadie se humillaba a tal grado de con su cabello secar los pies de una persona. Lo que hacían cuando alguien invitaba a alguien, les daba un lebrillo con agua y el que venía podía lavarse los pies si quería y entrar a la casa, pero nadie se los lavaba. ¿Recuerdan el pasaje en Juan capítulo 13?
que estando el Señor Jesús con sus discípulos cenando, se levantó el Señor Jesús de la cena. Dice la Biblia que se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos, mostrando así su humildad y diciéndoles: doy este ejemplo para que ustedes sean también personas humildes. Aquella mujer, hermanos, reconocía lo que había vivido, lo que había hecho, pero también estaba humillada ante los pies del Señor Jesús, reconociendo que el único que podía cambiar su vida, el único que había podido cambiar su vida y tener una vida de pecado a una vida de santidad. Y ella, hermanos, cambió esa vida de pecados por una vida que fue perdonada por el Señor. Y traía una carga a ella. Y dice la Biblia que el Señor quitó esa carga de su vida y pasó de una vida de conflictos en su vida a una vida de paz en su corazón, en su vida. No estaba diciendo que se terminaron sus problemas, está diciendo que el Señor ahora le daba paz en su vida y aún en circunstancias difíciles tenía paz. Pasó de una muerte eterna a una vida eterna, de una perdición eterna a una salvación eterna, a la vida eterna. Pasó de ser una mujer estigmatizada, como lo dijo el fariseo, una pecadora, seguramente con desprecio, a que su nombre apareciera, fuera escrito en las Sagradas Escrituras, y hoy pudiéramos ver el ejemplo de una vida que Jesús pudo transformar. Hermanos, a veces nosotros, los humanos, somos señalados o somos estigmatizados por nuestros errores, por nuestras fallas o por nuestros pecados. Pero saben que Cristo, cuando nos ha perdonado y nos ha dado salvación, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. No porque seamos buenos, sino porque el Señor es el que hace el trabajo en la vida nuestra. Aquella mujer a los pies del Señor, arrepentida por lo que había hecho, seguramente con una gran necesidad, tal vez con lágrimas de gozo, tal vez con lágrimas de gratitud, cambió su vida. El Señor Jesús cambió su vida. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que nuestra vida, cuando es una vida con ansiedad, o con cargas, o con desesperación, o con intranquilidad, o con fuera de paz, dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí el Señor no está diciendo, ustedes no pueden tener en ningún momento ansiedad. No, ustedes los cristianos, no. Está diciendo que cuando nosotros llega a nuestra vida la ansiedad, o la depresión, o cualquier otra circunstancia, en vez de cargar con ello, lo depositemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre, y Él entonces tiene cuidado de nosotros. Entonces no es malo tener ansiedad, no es un pecado, tiene ansiedad este cristiano, o tiene depresión, no. Porque acordémonos de Elías, que vivió en un momento de depresión por las cargas que él tenía, por la amenaza. Pero recordemos que no se quedó para siempre hundido en la depresión, sino que Dios lo levantó y le dijo: levántate, porque todavía tienes camino que recorrer. Hoy el Señor Jesús así nos está diciendo a nosotros: si en un momento nuestra vida pasa por depresión o por ansiedad o por cualquier otra cosa, no te quedes ahí, levántate, echa en el Señor Jesús todas tus cargas, porque Él tiene cuidado de ti. Así lo hizo a aquella
joven mujer. Y entonces el Señor transformó su vida, de una vida de intranquilidad a una vida de paz y una vida de gozo. Hermanos, la invitación que hace el Señor a que adoremos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el 4 y en el 5, capítulo 4 y 5, que en el cielo hay millones de millones que adoran a Dios. En el capítulo 4 y luego en el 5 dice que adoran a Cristo. Y hermanos, eso es lo que vamos a estar haciendo cuando estemos en el cielo, unidos a aquel gran coro angelical de adoración a nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, empecemos desde ahora con la adoración a nuestro Dios. Y la adoración a nuestro Dios es dejando en Él todas nuestras cargas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, orando, diciéndole al Señor. ¿Y cómo recibimos bendiciones de Él? A través de leer la palabra de Dios, a través de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Tomemos, hermanos, el ejemplo este. Quiero hacer una invitación, hermanos, que si alguien de los que estamos no ha recibido a Cristo, dice Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si alguien de los que estamos aquí o de los que nos ven a distancia no ha creído, no ha recibido a Cristo, el Señor hoy le está extendiendo sus brazos y le está invitando a que crea en Cristo, a que lo reciba, como dice el pasaje de Juan. A los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la otra invitación, hermanos, a cada uno de nosotros, a que sirvamos y adoremos a Cristo. Y tenemos como ejemplo los pasajes que acabamos de leer de la palabra de Dios. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros tomemos la decisión de servir y adorar a nuestro Dios en este nuevo periodo que el Señor nos concede vivir. Que el Señor le siga bendiciendo.